que es el- que es el cuadro psicótico más frecuente, y a sus diagnósticos diferenciales y posteriormente unas palabras sobre trastorno de ideas delirantes. Esta es nuestra agenda para el día de hoy, ¿va? El concepto de esquizofrenia, el concepto de psicosis, y después lo relativo a la esquizofrenia en cuanto a su definición, su historia, los criterios clínicos, el diagnóstico diferencial, la epidemiología, la patogenia, la fisiopatología, exámenes complementarios si son necesarios, el tratamiento y la evolución para finalizar con el trastorno de ideas delirantes. ¿De acuerdo? En primer lugar, el concepto de psicosis. Y esto es importante porque la psicosis es un síndrome. Como ustedes saben, cuando hemos visto en el curso de Introducción a la Psiquiatría, un síndrome en el que la persona no es capaz de juzgar adecuadamente la realidad. No está alterado el estado de conciencia, pero sí se encuentran afectados el pensamiento, la percepción, la respuesta afectiva y la capacidad para comunicarse y relacionarse con los demás. La persona se encuentra, como digo, fuera de la realidad. Y los síntomas interfieren con la evaluación de la realidad y de su salud. Por eso muchas personas con psicosis no llegan a tener conciencia de enfermedad, no llegan a aceptar que están enfermos. A pesar de la persuasión, el tratar de convencerlos y de la evidencia que se da en la contra de sus pensamientos, la persona no acepta el resultado de su juicio. Hay que diferenciar el término de psicosis de dos términos que son utilizados frecuentemente y se confunden. En primer lugar, el término de demencia. Demencia alude a un deterioro en las funciones cognitivas. La demencia es la persona que tiene demencia, es la persona que está perdiendo las funciones cognitivas de forma progresiva. Por ejemplo, la persona que comienza a perder funciones en la memoria, en la orientación, en la capacidad de poder evocar cosas del pasado, y empieza entonces a tener una disfunción a nivel cognitiva general. El típico ejemplo de demencia es la enfermedad de Alzheimer, pero frecuentemente decimos, ¿no?, o confundimos la demencia con la psicosis. Y la psicopatía define a una personalidad antisocial con juicio de la realidad. El psicópata es la persona que sí tiene juicio de la realidad, pero tiene una conducta antisocial. Es decir, solamente está interesado en su beneficio sin interesarle el beneficio de los demás, e inclusive puede hacer daño a los demás con tal de tener un beneficio para sí. Estos términos son importantes que los diferenciemos porque son utilizados generalmente, coloquialmente, como si fueran lo mismo. Históricamente, el término de psicosis alude a lo que hemos llamado de manera coloquial locura, mientras que la demencia y la psicopatía son términos, como digo, que aluden a otro tipo de patologías en la eh, semiología psiquiátrica, ¿ya? Cuando hablamos de trastorno psicótico, ¿no?, estamos hablando fundamentalmente de un espectro psicótico, ¿no? Estamos hablando de una situación en la que se encuentran una serie de cuadros clínicos en los cuales vamos a encontrar como principal y más característico y más frecuente la esquizofrenia. Sin embargo, no es el único. El espectro psicótico vamos a encontrar cuadros como el trastorno de ideas delirantes, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno psicótico breve, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno psicótico inducido por sustancias y el trastorno psicótico debido a afección médica. Igualmente, el trastorno esquizotípico, que está dentro de los llamados trastornos de personalidad. Todos estos trastornos tienen en común alguna cualidad, que es la dificultad para diferenciar adecuadamente la realidad de los pensamientos propios del paciente. Ahora, se alude de que en este espectro existiría entonces un componente genético, un componente biológico que daría una vulnerabilidad a la persona para hacer la psicosis, y que podrían existir factores desencadenantes que hacen que la psicosis se exprese. En el caso de la esquizofrenia, es tal vez en este momento en el que tenemos mayor evidencia acerca de la existencia de componentes genéticos, como vamos a ver luego, y también de componentes socioambientales.
La esquizofrenia entonces es un trastorno psicótico, derivado, como hemos dicho, de una función cerebral, de una disfunción cerebral multifactorial, es decir, hay una falla a nivel de funcionamiento cerebral por muchos factores. Hay factores genéticos, factores epigenéticos y factores ambientales para su expresión, es decir, son necesarios la existencia de tanto de vulnerabilidad genética como de factores ambientales que poco a poco se están encontrando como responsables de la posibilidad de que se exprese la enfermedad. Hay un amplio rango de síntomas y signos. Estos se expresan en procesos cognitivos, emocionales y también procesos motores. La prevalencia de vida en la población es del 1%, y esta prevalencia aumenta según el grado de parentesco que exista entre la persona con esquizofrenia y su prole. La edad de inicio es temprana, entre los 15 y los 25 años. La evolución con recaídas frecuentes es una enfermedad que tiene generalmente un pronóstico hacia la cronicidad. Se encuentran recaídas frecuentes en la evolución de la esquizofrenia. Solamente una minoría presenta una remisión completa. Se calcula que solamente 1 de cada 5 pacientes que presentan un primer episodio tiene una remisión completa. La mayoría de casos va a la cronicidad y un porcentaje al deterioro, pero puede obtener esa recuperación funcional, es decir, la persona puede tener rehabilitación y puede insertarse socialmente en la medida de que pueda tener pues un tratamiento de este tipo. El tratamiento es de los síntomas. No tenemos todavía un tratamiento que vaya a la causa de la enfermedad porque, como hemos dicho, es multicausal. El tratamiento es especialmente farmacológico, pero también se incluyen terapias psicológicas y sociales que muchas veces son olvidadas dentro del esquema que se hace para el tratamiento de la esquizofrenia. Nos quedamos generalmente con el tratamiento farmacológico, pero está demostrado que hay terapias psicológicas y sociales que son importantes y necesarias. En la historia de la esquizofrenia tenemos que recordar fundamentalmente a Emil Kraepelin, que fue quien la describió inicialmente como demencia precoz, porque notaba que en personas jóvenes se producía un deterioro de la capacidad funcional de las personas que presentaban este cuadro. Asumió que era un trastorno metabólico del cerebro y que había un deterioro progresivo. Pero fue Jim Bleuler quien le puso el término de esquizofrenia, aludiendo etimológicamente a mente partida, ¿no? Que viene de frenos, mente y esquizo, ¿no? Corte o partir, esquizofrenia. Para Bleuler, lo fundamental de la esquizofrenia era las 4A, las famosas 4A de Bleuler: el autismo, la ambivalencia, las asociaciones laxas y el afecto incongruente. Especialmente Bleuler describió lo que ahora llamaríamos los signos o los síntomas negativos, mientras que después Carl Snyder y Carl Jasper describirían ya lo que llamamos síntomas positivos o de primer orden: las voces, alucinaciones dialogantes, la enajenación del pensamiento, las vivencias de influencia corporal, ¿no? Entonces, estos síntomas fueron descritos fundamentalmente por Snyder y por Jaspers. Ya en el siglo XX, personas como Timothy Crown, Daniel Weinberger, Nancy Andrensen han aportado al estudio de esquizofrenia las teorías acerca del neurodesarrollo y de la posibilidad de que exista entonces una alteración durante la formación del sistema nervioso. Y Christopher Frick es uno de los grandes teóricos acerca de la posibilidad que la esquizofrenia sea una enfermedad de desconexión, ¿no? Debido a una alteración en los procesos de conexión entre el lóbulo frontal y las regiones temporales subcorticales. Entonces, esto es en grandes rasgos lo relativo a la historia de la esquizofrenia. La esquizofrenia está descrita hace muchos años en una serie de manuales, de libros, y últimamente la DSM-5, o sea, la quinta edición del manual de enfermedades o de trastornos mentales, manual estadístico de trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, la ha definido con criterios específicos, que son los que vamos a utilizar en esta mañana. La esquizofrenia tiene criterios específicos según el DSM-5, y los tres principales son criterios A, B y C. El criterio A establece de que el diagnóstico de esquizofrenia tiene que hacerse cuando existen mínimo un mes de duración
de 2 o más de los siguientes síntomas. Los delusiones o ideas delirantes, en primer lugar, alucinaciones, un discurso desorganizado, en cuarto lugar, un comportamiento muy desorganizado o catatónico, y en quinto lugar, síntomas negativos. Por lo menos un mes de estos síntomas, de los cuales, ¿no?, al menos uno de ellos tiene que ser delusiones, alucinaciones o discurso desorganizado. Entonces, aparte de este mes de estos síntomas, tiene que existir también una disminución significativa del nivel de funcionamiento en uno o más ámbitos principales: el trabajo o el estudio, las relaciones interpersonales y el cuidado personal. Personas, por ejemplo, que tienen dificultades para mantener los estudios, para seguir trabajando, o pierden el cuidado personal, es decir, personas que descuidan su aseo, no quieren bañarse, o tienen dificultades inclusive como para poder hacer las tareas en la casa o para relacionarse interpersonalmente. Y tercer criterio, que estos síntomas, ¿no?, o sea, la posibilidad de que existan estos síntomas de disfunción social, ocupacional y familiar, y los síntomas que se han extendido durante un mes puedan persistir por mínimo de 6 meses, ¿no? O sea, por lo menos estos síntomas del primer mes, pero aparte, durante 6 meses, síntomas prodrómicos o residuales, es decir, persona que ya antes de la aparición de los síntomas de este mes que hemos mencionado como síntomas positivos, está presentando síntomas prodrómicos o residuales posteriormente al mes. Y fundamentalmente estos son síntomas negativos o 2 o más síntomas atenuados del criterio A, es decir, persona que no está presentando síntomas totalmente completos de este primer mes, pero está presentando síntomas atenuados, por ejemplo, creencias extrañas, experiencias perceptivas inhabituales, sensación de que lo miran mucho, o lo vemos a la persona que está desconfiada, se encerró en su cuarto, está como que no acepta conversar con nadie. Es decir, está presentando síntomas prodrómicos que aparecen antes de la eclosión de los síntomas positivos, o posteriormente a que desaparecen estos síntomas, se está presentando síntomas residuales. Y eso se extiende por 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces, estos síntomas, en cuanto a las manifestaciones clínicas, lo que vamos a ver en los síntomas positivos son los pensamientos delirantes, que tienen una serie de características: pensamientos de ser controlados, de influencia, de pasividad, que están referidas al cuerpo, que por ejemplo el cuerpo cambia de forma, ideas delirantes, persistentes, extrañas. La Clasificación Internacional de Enfermedades, la 10ª que está vigente, establece estos tipos de pensamientos delirantes. La enajenación del pensamiento, que fue descrito por Schneider y por Jaspers como el eco, el robo, personas que piensan de que están robando su pensamiento, que las personas del exterior conocen lo que están pensando, que quieren inclusive a través del pensamiento influenciarlas o manipularlas. Personas que tienen proyecciones delirantes, que ven personas que están conversándose entre sí y piensan que están hablando de sí mismos, o piensan que están hablando de ellos mismos. Personas que ven la televisión, al noticiero, y consideran que lo que están hablando en las noticias se están refiriendo a ellos. Personas que están teniendo ese pensamiento precategorial, que por ejemplo simbolizan o encuentran cosas muy simbólicas. Un paciente me decía: doctores, me iban a matar en la selva y me están dando por eso alberjas verdes para mi almuerzo, porque eso quiere decir que me van a llevar a la selva, y como en la selva todo es verde, y me van a matar. Pensamientos precategoriales que no tienen en sí una lógica adecuada, pero sí tienen un significado para el paciente. En la percepción, las voces alucinatorias que comentan la propia actividad, fundamentalmente esas voces que comentan acerca de la persona. El paciente me dice: detrás de la puerta, doctor, están hablando que van a matar, van a secuestrar, porque piensan que yo soy parte de este gobierno. Discuten entre ellas sobre el enfermo, le ofenden o le dan órdenes. Es frecuente este tipo de alucinaciones. En el lenguaje, los bloqueos, personas que quedan en un discurso, queda en conmutismo. Fundamentalmente esto ocurre, los bloqueos, porque la persona está escuchando las voces y entonces inclusive puede pasar a tener una conversación con las voces, ¿no? Los soliloquios.
El lenguaje también puede ser divagatorio, digregado, no tiene coherencia entre sí, llegan a un nivel de incoherencia o los neologismos, ¿no? Personas que inventan palabras o que tienen palabras que no tienen ningún significado, pero que sí tienen significado para ellos. Puede haber también en el movimiento los síntomas catatónicos, es decir, una parálisis de los movimientos, que puede llegar a una inflexibilidad seria cuando el paciente no se mueve, está como estatua de cera, mutismo o estupor, pero igualmente puede haber agitación o excitación, una actividad excesiva a nivel motora que puede llegar a la agitación psicomotora. Y en el plano ya del afecto y la voluntad aparecen los síntomas negativos, esta apatía, esta falta de interés emocional, falta de vibración emocional, o un bloqueo, una incongruencia de la respuesta emocional, no se inmutan ante situaciones, ya sea que podrían generar alegría o tristeza y una indiferencia afectiva. En la voluntad lo que se nota es la pérdida de interés, falta de objetivos, aislamiento social, que se puede llegar a confundir con un estado de ociosidad. Ese estado de la voluntad es la hipobulia que llega pues a un estado de abulia. Y estos dos últimos grupos de síntomas, el del afecto y de la voluntad, constituyen los síntomas negativos. Entonces tenemos un grupo en esquizofrenia de síntomas positivos, es decir, las delirantes, las alucinaciones, las alteraciones en el lenguaje, las alteraciones motoras. Un grupo de síntomas negativos, este aplanamiento afectivo, esta bulia, esta incapacidad para el placer o esta alogia que se constituye esta dificultad para poder pensar de manera adecuada. Los síntomas cognitivos, los pacientes con esquizofrenia tienen síntomas cognitivos, inclusive se pueden observar eso desde antes de ver un episodio, déficit en la atención, déficit en la memoria, una difusión ejecutiva que constituye la capacidad de la persona para hacer abstracciones en forma adecuada, dificultad, por ejemplo, de la persona para interpretar los refranes, para encontrar semejanzas y diferencias cuando le hacemos el examen mental. Y por último, también presenta síntomas afectivos que no están estos clasificados dentro de los manuales actuales de clasificaciones para el diagnóstico, pero que sí existen en nuestros pacientes. Paciente con esquizofrenia generalmente va a presentar durante su vida episodios depresivos, hasta el 5% de pacientes con esquizofrenia y algunas estadísticas llegan al suicidio, y del 10 al 15% llegan a tener intentos de suicidio, ya sea esto por la influencia de las voces que los amenazan o que les ordenan hacer algún tipo de atentado contra su vida, o también por situaciones en las que el paciente pues tiene cuadros de desesperanza ante la dificultad para poder readaptarse o para poder reinsertarse en nivel social. Todo esto está relacionado con la disfunción social ocupacional que altera las relaciones interpersonales y de hecho pues va a afectar la autoestima del paciente. Tener en cuenta que cuando tenemos el primer episodio de esquizofrenia, ¿no?, en el cual vamos a encontrar todos los síntomas que hemos mencionado, especialmente esos síntomas del criterio A, generalmente ya ha existido todo un antecedente en cuanto a un estado premórbido. Signos y síntomas que hemos visto de manera premórbida en el paciente: aislamiento, falta de interés en las cosas, descuido del arreglo personal. Estos síntomas pueden ser confundidos con cuadros de depresión en adolescentes. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido para que no se nos pase la posibilidad de que este paciente o esta persona esté haciendo realmente un pródromo de un estado psicótico. Cuando emergen los síntomas, generalmente ya han habido, se calcula que hasta 6 meses a 1 año y a veces hasta más tiempo de cuadro prodrómico. Mientras más temprano nosotros tratemos una esquizofrenia, va a ser mejor el pronóstico. Si se retarda el tratamiento, puede haber mayor deterioro. Entonces, desde el primer episodio, desde que tenemos, ¿no?, un estado en el cual tenemos comportamientos que aparentemente no son psicóticos, estado prodrómico, pueden aparecer después los síntomas psicóticos, y recién cuando esto ya se presenta de manera muy evidente, vamos entonces a ver que estamos ante una enfermedad de tipo esquizofrénico y vamos a hacer el tratamiento. Lo ideal es entonces encontrar aquí, en este nivel,
cuando todavía hay síntomas psicóticos iniciales o antes en la fase de prodrómica para poder iniciar el tratamiento. Hasta a la anterior clasificación de la DSM-4, todavía se clasificaban tipos de esquizofrenia. El paranoide, cuando lo que predominaba eran las ideas delirantes, la desorganizada, cuando la persona presentaba un lenguaje y un comportamiento muy desorganizado, la catatónica, donde predominaban la actividad motora, ya sea excesiva o fundamentalmente inhibida, la indiferenciada, cuando no encontramos una característica muy primordial entre todo el cuadro sintomático, y la residual, donde lo que más aparecían eran los síntomas negativos y ya los síntomas del criterio A estaban más atenuados. Sin embargo, en la práctica lo que se veía casi en el 90% era el tipo paranoide, mientras que los otros cuadros cada vez, ¿no?, estaban menos diagnosticados, menos identificados, eran menos frecuentes. Es decir, actualmente se acepta el diagnóstico en general como esquizofrenia, y este tipo clínico, si bien puede ser útil en cuanto a la diferenciación de los síntomas principales, ya no aparece en la clasificación, en los manuales de clasificación. ¿Qué tenemos que diferenciar de los criterios de esquizofrenia que hemos visto? El llamado trastorno psicótico breve. El trastorno psicótico breve se presenta también con uno o más de los síntomas del criterio A de esquizofrenia. Aquí puede haber alucinaciones o delirios o un discurso desorganizado, un paciente que era un mensajero de un banco o de una empresa que generalmente iba a poner dinero a un banco, un día cuando está llevando una cantidad mayor de dinero al banco, siente que lo están siguiendo, considera que va a ser atracado, entra en una agitación, se va a la comisaría diciendo que lo están persiguiendo, que ha escuchado que hablan de él y que quiere robarle dinero, sin haber tenido antecedentes previos a este tipo. El paciente es llevado a emergencia, se le da un tratamiento, y a los 3 días está mejor y no tiene ningún síntoma de secuelar. Este cuadro generalmente dura hasta un día o hasta un mes, pero no más. Y no quedan secuelas. No existe tampoco un estado prodrómico. El trastorno psicótico breve, entonces, es un episodio único que puede tener un factor de estrés notable. Como hemos dicho, en este caso, el paciente o la persona tenía un factor de estrés, ¿no?, notable por el aumento del dinero que le habían dado para poner en el banco y pensar que lo podían asaltar, pero también se puede presentar sin factor de estrés. Y un cuadro que se presenta también con cierta frecuencia es en el posparto, la llamada psicosis puerperal o psicosis posparto. Son cuadros psicóticos breves que evolucionan de manera favorable sin presentar un deterioro posterior. También tenemos que diferenciar el trastorno esquizofreniforme, que puede ser similar a la esquizofrenia en el criterio A, en cuanto a que se presentan 2 o más síntomas del criterio A, pero la extensión de este cuadro es menor de 6 meses. Hemos dicho que en la esquizofrenia estos síntomas del criterio A existen durante un mes y después pueden ser atenuados y pueden presentar síntomas negativos o pueden presentar antes síntomas prodrómicos, y estos se extienden por 6 meses. En el trastorno esquizofreniforme es menor de 6 meses. Entonces, antes de los 6 meses el cuadro presenta una recuperación total. Entonces, cuando el diagnóstico todavía no se ha presentado en tal sentido de lo que estamos esperando como para que haga una esquizofrenia, podemos tomarlo como provisional, porque si se extiende por más de 6 meses o hay secuelas por más de 6 meses o hay un estado en que los síntomas atenuados persisten por más de ese tiempo, ya habría que calificarlo como esquizofrenia. Otros diagnósticos diferenciales, tenemos el trastorno esquizoafectivo, que es cuando encontramos a la vez síntomas de criterios de esquizofrenia y criterios para diagnosticar un trastorno bipolar. Ustedes lo han visto
en la clase anterior, el trastorno bipolar, los criterios, o sea, cuando encontramos simultáneamente ambos síntomas o ambos cuadros clínicos y vamos a trastorno esquizoafectivo, que puede ser depresivo o maníaco. Un trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. Vemos pacientes que, por ejemplo, consumen cocaína o anfetaminas, que pueden presentar también cuadros psicóticos, que hay que diferenciar, hay que identificar igualmente un trastorno psicótico debido a otra enfermedad médica, por ejemplo, en epilepsia. Vemos también cuadros psicóticos, generalmente breves o generalmente asociados a los estados epilépticos. El trastorno esquizotípico, que es un trastorno parecido a una esquizofrenia atenuada, es decir, hay síntomas en que la persona tiene ideas de referencia, tiene tendencia a aislamiento, pero no presenta claramente los síntomas del criterio A. El trastorno esquizotípico se considera o está considerado dentro de los trastornos de personalidad, ¿no? Es un diagnóstico diferencial importante en la medida de que en algunos casos el trastorno esquizotípico evoluciona posteriormente a ser un cuadro de esquizofrenia, y el trastorno de ideas delirantes, que lo vamos a ver posteriormente en los últimos minutos de la clase. En la epidemiología de la esquizofrenia consideramos que la prevalencia de vida actualmente es del 1% en la población mundial, independientemente de los grupos culturales, pero sin embargo es más frecuente en ciudades grandes y densamente pobladas. La edad de inicio es entre los 15 y los 25 años. Es infrecuente después de los 30 años. Es más frecuente que se inicie en forma más temprana en varones que en mujeres, y esto se ha relacionado con la posibilidad que en las mujeres el efecto hormonal module los receptores D2 de dopamina, y eso retarda el inicio de la enfermedad. Un inicio temprano tiene un peor pronóstico. Por ejemplo, las esquizofrenias que se producen en niños, que no es frecuente, pero sí se pueden producir antes de los 15 años, tienen un peor pronóstico, porque generalmente ensombrece la posibilidad de que la persona tenga un desarrollo cognitivo y social adecuado. Las tasas de morbilidad y mortalidad son mayores en la esquizofrenia que en la población general, y esto está en relación a que la esquizofrenia también tiene algunos vínculos posiblemente con enfermedades crónicas degenerativas. Por ejemplo, se ve más esquizofrenia, más diabetes en pacientes con esquizofrenia. Más del 80% tienen otras enfermedades médicas concurrentes. Y sobre todo, estas enfermedades muchas veces no se diagnostican. Se calcula que inclusive el promedio de vida de los pacientes con esquizofrenia es 10 años menos que el promedio de vida general. Y eso tiene relación con las enfermedades metabólicas que pueden tener, con mayor número de accidentes, con mayor número también de intercurrencias con otras enfermedades. La etiología es multifactorial, como hemos dicho, factores genéticos, epigenéticos y ambientales. Aún no tenemos un conocimiento exacto en general de la etiología, pero aceptamos que es un problema que está asociado al neurodesarrollo de la patogenia. Es decir, estos factores genéticos, epigenéticos y ambientales producirían una alteración en el neurodesarrollo, y esta alteración estaría entonces produciendo una alteración en los circuitos de neurotransmisión. Hay una alteración del neurodesarrollo, se estructura mal el sistema nervioso, con unas fallas en una serie de procesos, pero estos procesos son fundamentalmente identificados en los circuitos de neurotransmisión, donde se va a alterar la actividad de dopamina, especialmente, actividad dopaminérgica, pero también neurotransmisores como glutamato, GABA y serotonina. Y esto va a dar lugar a una hipoactividad a nivel prefrontal. El lóbulo frontal tiene una menor actividad y en cambio una hiperactividad subcortical. Esta mayor actividad subcortical estaría dando lugar a los síntomas positivos, y la menor actividad prefrontal daría lugar a los síntomas negativos y cognitivos, así de manera general. Se acepta entonces que el lóbulo prefrontal, la corteza frontal, que es la que debe controlar, planificar, inhibir, dirigir la conducta, tiene una menor actividad y no puede controlar y no puede regular adecuadamente a esa hiperactividad subcortical. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener
un cuadro en el que hay factores genéticos, alteraciones de neurodesarrollo y factores ambientales, y esto va a dar lugar pues a que se altere la función a nivel cerebral, pero también alteración de la estructura cerebral, como vamos a ver luego. Entonces, la esquizofrenia va a ser el resultado de estas alteraciones que hemos mencionado, ¿no? ¿Qué pasa en el neurodesarrollo? En el neurodesarrollo, como saben ustedes, existen una serie de fases, ¿no es cierto? De proliferación, neurogénesis y glucogénesis, la formación de las neuronas, la migración de las neuronas, el andamiaje glial, ¿no? Todo el esqueleto por el cual van a migrar las neuronas, la organización y diferenciación, y después la mielinización. Esto aparentemente está afectado en la esquizofrenia, lo cual va a dar lugar fundamentalmente a que existan alteraciones en la formación de estos circuitos, en la formación de la sinapsis. Y eso está mediado por esa interacción genética y medioambiental. Ahora, las manifestaciones clínicas de la esquizofrenia se ven fundamentalmente en la pubertad, porque es el momento en donde se establece una reorganización normal de los circuitos cerebrales y se produce también una eliminación de aquellos circuitos que no son necesarios. Normalmente, en esquizofrenia, al suceder eso, entonces se van a expresar de manera más evidente las alteraciones, se van a expresar de manera más evidente esta falta de organización del sistema de los circuitos cerebrales y se pueden producir los síntomas. Igualmente, la corteza prefrontal es la que termina de mielinizarse más tardíamente en las personas que no tienen patologías psicóticas en general, ¿no? Cualquier persona, la corteza prefrontal termina de mielinizarse entre los 20 y los 30 años. Y en esquizofrenia se asume de que esta mielinización también es incompleta y la persona no va a llegar entonces a tener un adecuado neurodesarrollo. Los aspectos genéticos en la esquizofrenia, como dijimos, también son sumamente importantes. La semana pasada salió publicada un estudio de más de 76.000 personas con esquizofrenia, en los cuales han encontrado más de 120 genes relacionados con la patología y 287 locus genómicos distintos. Esta herencia es multifactorial, no es una herencia mendeliana, sino que está producida por una serie de polimorfismos en varios genes a la vez. La concordancia es alta, 50% en gemelos monocigóticos y altamente heredable. Hasta el 70% se considera que tiene una heredabilidad por vía genética. Sin embargo, dijimos de que no es suficiente esta vulnerabilidad genética, porque dijimos que la concordancia es 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que si 100 personas con esquizofrenia tienen un hermano gemelo monocigótico, solamente en el 50% de casos ese hermano monocigótico es esquizofrénico. En el otro 50% el hermano gemelo que comparte el 100% de genes no tiene esquizofrenia. Eso quiere decir de que no es suficiente el factor genético, sino que tienen que haber existido otros factores para que se exprese la enfermedad. ¿Okay? Y estos genes están implicados en varios momentos del neurodesarrollo, ¿no? Van a afectar la neurotransmisión, la plasticidad neuronal, la sinapsis, ¿no? Porque, por ejemplo, están ubicados en genes que van a producir receptores de neurotransmisores, que van a producir no neurotransmisores en sí, que van a producir células o neuronas que van a generar la sinapsis. Es decir, están prácticamente involucrando a todos los genes, ¿no?, que tienen alguna función en la formación del eje neuronal y del cerebro. En cuanto a la prevalencia en grupo familiar, miren ustedes, del 1% de la esquizofrenia en la población general aumenta, ¿no?, va aumentando progresivamente en los familiares. Mientras más número o porcentaje de genes se comparta, va a ir aumentando la prevalencia. Por ejemplo, ya cuando se comparte
familiares de primer grado, 50% de genes compartidos, por ejemplo, en hijos, en hermanos o en gemelos disigóticos, el porcentaje va aumentando, ¿no? De 10 a 20 veces. Cuando ambos padres son esquizofrénicos, el riesgo de tener esquizofrenia es del 46%, porque están compartiendo el 100% de genes. En gemelos monocigóticos del 48 al 50%. Mientras más porcentaje de genes se comparta, más riesgo de presentar la enfermedad. Entonces es importante señalar que es el alelo de riesgo o los alelos de riesgo son los factores de vulnerabilidad, pero los factores ambientales van a actuar sobre estos genes predisponentes y van a hacer que se pueda expresar la enfermedad. Hay más riesgo, lógicamente, mientras más alelos comprometidos hay y también mientras más factores ambientales se están produciendo. ¿Qué factores ambientales se han identificado en esquizofrenia? Porcentajes, por ejemplo, de mayor riesgo se presentan cuando la edad paterna es mayor, cuando hay alteraciones durante la gestación, especialmente en madres en el segundo trimestre del embarazo que sufren problemas de infecciones o mala nutrición o hipoxia al nacer. Eventos perinatales, trauma obstétrico, está más relacionado también con aparición de esquizofrenia. Maltrato infantil. Ciudades o poblaciones que viven en ciudades muy pobladas densamente, la migración. Y también está identificado de manera muy clara en los últimos años la exposición al cannabis, especialmente en la adolescencia. De alguna manera, el cannabis modificaría también la actividad de receptores a nivel cerebral y podría producir la eclosión del cuadro psicótico. Hay una serie de estudios, solamente vamos a verlos aquí. Por ejemplo, los estudios que tienen 3 cruces son los que tienen metaanálisis. Vean cómo en esquizofrenia hay fuerte evidencia para estacionalidad del año, nacimientos, por ejemplo, en el invierno, bajo nivel de vitamina D en la madre, herpes simple, ¿no? Allá en estado perinatal, complicaciones obstétricas o nacidos a pretérmino, mientras que en la infancia, el abuso infantil, la desventaja social, vivir en poblaciones más pobres, el bullying, la vida urbana, el uso de cannabis, varios metaanálisis en donde se demuestra de que el uso de cannabis es un factor muy importante también en la eclosión de la enfermedad. Eventos vitales estresantes, también hay estudios, ¿no? Pero los eventos vitales estresantes como desencadenantes de un cuadro psiquiátrico son mucho más frecuentes, como ven ustedes, en cuadros depresivos, ¿no? Que en esquizofrenia. En esquizofrenia, tal vez el factor más importante es el factor biológico genético, pero también está asociado a la posibilidad de que existan factores socioambientales desencadenantes. Ahora, los problemas genéticos también se van a expresar de manera estructural, no solamente funcional. Se ve, por ejemplo, que hay una menor densidad de sustancia gris en adolescentes que comienzan a presentar cuadros esquizofrénicos. Fundamentalmente se presenta una disminución de la funcionalidad que posiblemente está relacionado con una menor conformación de circuitos cerebrales a nivel prefrontal. Y esto se produce especialmente en los primeros años de la esquizofrenia. Se calcula que en los primeros 5 años se produce o se va a ver con mayor claridad estas alteraciones a nivel estructural y después ya como que se estabilizan, como que no progresan de manera significativa, a menos que no haya tratamiento. Se ve de que sí aumenta un deterioro estructural en la medida que la persona no tenga tratamiento. Y esto puede producirse porque cada crisis psicótica va a producir una mayor actividad de glutamato y esto va a producir una lesión celular, especialmente por entrada de calcio a la célula neuronal. Entonces, por eso es importantísimo el tratamiento precoz. Hay menor actividad a nivel prefrontal. Miren ustedes, por ejemplo, aquí, ¿no? Solamente esta actividad prefrontal, cuando se hacen estudios de imagen cerebral funcional, se ve una menor actividad a nivel prefrontal en pacientes con esquizofrenia, y esto se le llama una hipofrontalidad.
la persona tiene una menor actividad para hacer tareas de memoria de trabajo, es decir, de memoria en la cual, como les hicimos la clase en el curso pasado, ¿no? La memoria en la cual la persona tiene que mantener en la mente una información para desarrollar actividades, en la memoria de trabajo. En pacientes con esquizofrenia esto se ve disminuido. ¿Mm? También se ve disminución en cuanto a el volumen del hipocampo, lo cual está relacionado también con una disminución de la capacidad de la memoria de trabajo. Esos son estudios que se han podido ver en grupos de pacientes, especialmente en aquellos que han tenido un inicio de la enfermedad más precoz. Dijimos también que los neurotransmisores están involucrados directamente con la aparición de los síntomas. Acá se ve que hay una alteración en la sinapsis especialmente, y eso ocurre a nivel de varios neurotransmisores. Hay una interrupción de un sistema, ¿no?, que puede producir entonces una mayor activación a otros niveles. Dijimos que en esquizofrenia, por ejemplo, hay una menor activación de los lóbulos prefrontales y esto va a dar una compensación anómala con una excesiva activación subcortical. Los neurotransmisores que están involucrados son la dopamina, el glutamato, el ácido gamma-aminobutírico y la serotonina. En dopamina, ¿qué vemos? Por ejemplo, ¿cuál es la evidencia de que esto es así? De que los medicamentos o los fármacos que bloquean los receptores de dopamina reducen los síntomas positivos, ¿no? Y más bien las anfetaminas que aumentan los niveles de dopamina en el cerebro pueden aumentar los síntomas positivos. El glutamato es el neurotransmisor más excitatorio, más extendido en el cerebro y puede producir también, cuando sus receptores de NMDA, que es un tipo de receptores, son bloqueados, se produce una derivación hacia la activación de los receptores AMPA. Fenilciclidina, por ejemplo, y ketamina van a producir este efecto y van a producir síntomas psicóticos. Entonces, se acepta actualmente también que el glutamato está íntimamente ligado a la aparición de los síntomas psicóticos en la esquizofrenia. En cambio, más bien el GABA, lo que se ve es que se encuentran indicadores de reducción de la actividad de GABA en la corteza prefrontal y en pacientes con esquizofrenia. Esto implicaría de que hay una menor inhibición a nivel subcortical y a nivel frontal. Y esto entonces va a producir que los síntomas psicóticos, los síntomas positivos sean más evidentes. Se ve también que en la formación de neuronas que van a producir GABA hay una menor expresión en pacientes con esquizofrenia. Y serotonina también. Se ha visto también que cuando hay una activación de serotonina a nivel frontal, esto va a producir una menor activación de dopamina. Entonces la serotonina, la activación de serotonina excesiva a nivel prefrontal, también estaría produciendo la posibilidad de que se presenten síntomas negativos. Entonces, estos 4 neurotransmisores están vinculados directamente a la eclosión de los síntomas psicóticos en esquizofrenia. Pero, sin embargo, la mayor parte de estudios y la evidencia existe fundamentalmente sobre la actividad de dopamina. Las vías dopaminérgicas son las más estudiadas en esquizofrenia. Tenemos, como saben ustedes, 4 vías dopaminérgicas esenciales o 4 vías de dopamina que están activadas en el cerebro, que es la vía mesocortical, que va del mesencéfalo a la corteza prefrontal, la vía mesolímbica, que va del mesencéfalo, ¿no?, al sistema límbico, la vía tuberoinfundibular, ¿no?, que es la que va del hipotálamo a la hipófisis, ¿no?, y la vía nigroestriada, ¿no?, que va de la sustancia negra al sistema piramidal. En todas ellas existe dopamina, pero la que nos interesa fundamentalmente en la esquizofrenia es la vía mesocortical y la vía mesolímbica. ¿Por qué? Porque una menor actividad de la vía mesocortical, ¿no?, esta vía que va hasta el lóbulo frontal, es la que está relacionada con los síntomas negativos. Hay una hipodopaminergia. Los síntomas negativos como la abulia, la apatía, la alogia, pero también la disminución de la atención y la memoria. Mientras que una mayor actividad
del sistema mesolímbico va a dar lugar a los síntomas negativos, síntomas positivos, perdón. Ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, alteración conductual. Lo que sucede también es que esta vía mesocortical, este área prefrontal que debería controlar la activación subcortical, está disminuida en su actividad. Entonces prácticamente no se produce filtro y esta actividad mesolímbica, ¿no? Entonces va a estar exagerada y va a producir los síntomas positivos. En la vía tuberoinfundibular fundamentalmente está la funcionalidad de esta vía es para la activación o desactivación de la prolactina. Ustedes saben que la dopamina viene a ser el factor inhibidor de prolactina, ¿no es cierto? Mientras que la vía nigroestriada, la dopamina actúa fundamentalmente en la activación, ¿no?, del sistema piramidal. Cuando se bloquea la vía nigroestriada, se produce pues el síndrome de Parkinson, ¿no? Cuando se bloquea la vía tuberoinfundibular, se produce el síndrome de galactorrea amenorrea. ¿Y por qué estos síntomas son importantes? Porque muchas veces, cuando se utilizan antipsicóticos atípicos que bloquean dopamina, se va a bloquear también estas vías y van a aparecer efectos colaterales cuando se utilizan este tipo de medicamentos. Veamos nuestra vía mesolímbica. Vemos que los síntomas positivos fundamentalmente están causados por una hiperactividad de la vía mesolímbica. No se conocen exactamente las razones de este aumento. Está en relación posiblemente con varios factores genéticos, pero también coincide con una disminución de la actividad de GABA. GABA es inhibitorio, como que tiene una menor actividad para inhibir esta vía, y por el contrario hay un aumento de la vía de glutamato, que hemos dicho es la vía más excitatoria en el sistema nervioso central. Entonces, el objetivo terapéutico, ¿cuál sería aquí? El objetivo terapéutico sería reducir la actividad de dopamina a este nivel, y para eso se utilizan los bloqueadores de dopamina que van a bloquear receptores D2 y D3, que son los que predominan en este nivel. Receptores de dopamina D2 y D3 tendríamos que bloquearlos para reducir esta hiperactividad. Y la vía mesocortical, la que va del mesencéfalo a la corteza prefrontal, es la que va entonces a producir, al reducirse, los síntomas negativos. Hay una menor activación de la vía mesocortical. ¿Cuál sería el objetivo terapéutico aquí? Sería aumentar la actividad de dopamina a este nivel, ¿no es cierto? Y a este nivel especialmente predominan los receptores D1. Pues tendríamos que aumentar la actividad de dopamina a este nivel. Lamentablemente, terapéuticamente hasta ahora lo que tenemos son bloqueadores de receptores de dopamina, pero no tenemos elementos o no tenemos medicamentos que puedan activar adecuadamente a la vía mesocortical. Por ello es tan difícil el tratamiento de los síntomas negativos y los síntomas cognitivos en la esquizofrenia. Si bien se ha avanzado, últimamente sigue siendo uno de los puntos más débiles del tratamiento en esquizofrenia. Haciendo un resumen, entonces, vemos que en una persona normal, la corteza prefrontal va a actuar controlando las áreas subcorticales, pero va a haber un filtro que está producido por el tálamo, los ganglios basales, que van entonces a filtrar la información de estos niveles. No toda la información que tenemos en nuestro sistema nervioso, áreas de asociación o áreas subcorticales, llega a la conciencia, ¿no? Llega a la conciencia aquello que nosotros aceptamos que llegue, lo que nosotros estamos interesados en que llegue, aquello que nosotros estamos controlando y dirigiendo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esta corteza prefrontal falla? Vean ustedes lo normal, cuando falla, prácticamente pierde el control sobre áreas subcorticales. ¿Y qué pasa cuando este filtro falla? Cuando este filtro falla, entonces también hay una invasión de actividad subcortical al área de la conciencia, que está regida por la corteza prefrontal. Según Frick, esta sería la alteración principal en la esquizofrenia, la desconexión. Se desconectan el área cortical del área subcortical y prácticamente esos contenidos que pueden estar desorganizados, que pueden estar no necesariamente pautados, van a invadir la conciencia y entonces se van a producir los síntomas de la esquizofrenia, ¿no? Hay una excesiva conciencia de áreas subcorticales y la persona no reconoce que esto es anormal y por eso se produce esta agnosia autonoética, es decir, esta falta de conciencia de enfermedad en la cual la persona va a tener invasión
de contenidos no filtrados en la conciencia y su corteza prefrontal va a ser incapaz de poder controlar esos contenidos. ¿Bien? Entonces, hay estudios de imagen cerebral en la esquizofrenia que nos pueden ayudar de alguna manera, especialmente para hacer diagnóstico diferencial, ¿no? No hay estudios de imagen cerebral que nos permitan hacer un diagnóstico de esquizofrenia, pero sí descartar algunas cosas. Por ejemplo, en enfermedades médicas como tumores, abscesos, encefalitis, pueden ayudarnos a hacer este diagnóstico diferencial. En resonancia magnética cerebral y tomografía axial computarizada, en algunos grupos de esquizofrénicos, no en todos, se ve dilatación de ventrículos laterales. ¿Ya? Las imágenes estructurales nos pueden ayudar a hacer diagnóstico para descartar que exista otra patología. Si vemos dilatación de ventrículos laterales en personas con esquizofrenia, puede ser un indicador de que en verdad esta persona tiene pues un cuadro. Timothy Crown diferenció dos cuadros de esquizofrenia, aquellos que tenían imágenes estructurales en las cuales se podía ver algunos cambios en ventrículos y otros que no lo tenían. No es algo que se presente de manera absoluta, pero puede ser un indicador que nos puede llevar a precisar el diagnóstico. Las imágenes funcionales no sirven para diagnóstico, pero sirven para investigación. Por ejemplo, una persona control, cuando lo hacemos que lo sometemos a una prueba de función cerebral, por ejemplo, un test de Wisconsin o una actividad de desarrollar un rompecabezas o un laberinto, va a utilizar su actividad prefrontal. Vamos a ver que esta actividad se está aprendiendo, como ven ustedes aquí en rojo. Esto es una tomografía por emisión de positrones. En cambio, en el paciente con esquizofrenia, esto no ocurre. No se presenta esta activación. Por eso decimos que la persona con esquizofrenia tiene una hipofrontalidad. ¿De acuerdo? Esto no se usa de manera regular para el diagnóstico. Hay otros casos en los cuales se presenta hipofrontalidad. Por ejemplo, en una persona con depresión, en un estado depresivo agudo, puede haber alguna hipofrontalidad. La diferencia es cuando la persona mejora de los síntomas depresivos, esta hipofrontalidad desaparece y vuelve a tener una función normal. En cambio, la persona con esquizofrenia lo podemos controlar, podemos mejorar sus síntomas, o la persona puede reducir su actividad psicótica, pero sigue presentando el estado de hipofrontalidad, como hemos dicho, por esta menor activación de los circuitos a nivel prefrontal. Estudios psicológicos para esquizofrenia tenemos, por ejemplo, que no son tampoco diagnósticos, pero nos pueden ayudar. Un estudio neuropsicológico, vamos a encontrar la batería Matrix que se elaboró especialmente para evaluar esquizofrenia. Encontramos que hay pacientes con esquizofrenia en el 80-90% que presentan alteraciones cognitivas, disminución de la memoria, de la atención, de la capacidad ejecutiva y de abstracción. Generalmente los pacientes con esquizofrenia tienen un menor coeficiente intelectual que la población general, una que puede ir de hasta menos 0.5 desviaciones estándar por debajo del promedio. No llega a tener pues un retraso mental, ni mucho menos, pero hay una menor actividad cognitiva que se puede ver inclusive desde antes de la aparición de la psicosis. Ha habido estudios, por ejemplo, en Europa en que se ha hecho seguimiento de personas desde la edad escolar y se ha visto que los que presentaron esquizofrenia en la edad de adolescencia o la adultez ya tenían desde la infancia un menor rendimiento cognitivo. Por eso se considera que también que los síntomas cognitivos son fundamentales en la esquizofrenia, a pesar que no están considerados todavía como criterios, ¿no?, para el diagnóstico. Y tenemos la batería PANSS, que es una batería que las siglas indican a la escala de síntomas negativos y síntomas positivos para esquizofrenia, que se aplica al paciente desde el primer episodio y se va haciendo semanalmente o quincenalmente una evaluación para ver cómo van evolucionando estos síntomas. ¿De acuerdo? Son importantes tener en cuenta, si bien no existen imágenes o análisis o pruebas específicas para esquizofrenia, esto nos pueden ayudar para hacer la evaluación de la evolución del cuadro.
En cuanto al tratamiento, hasta antes de 1950 el tratamiento de la psicosis era a través de la contención física, las camisas de fuerza, se usaban sedantes potentes, ¿no? Baños, ¿no?, de agua helada, coma insulínico, se inyectaba al paciente insulina para producir un coma y después se le agregaba un bolo de glucosa, cardiazol, que era una sustancia que producía convulsiones, y la terapia electroconvulsiva. De todo esto, lo que todavía tenemos como terapia efectiva es la terapia electroconvulsiva. Todo lo demás, en verdad, no dio resultados, pero sí la terapia electroconvulsiva, que hasta ahora se puede utilizar de manera mucho más cuidadosa, ¿no?, poniendo al paciente, a la persona, un anestésico, un relajante muscular, se hace especialmente con un anestesiólogo que esté presente, y se da en casos en que no responden otro tipo de tratamientos, ¿no? La terapia electroconvulsiva también se utiliza mucho actualmente en cuadros de depresión mayor con alto riesgo suicida, y en el cual tenemos que obtener un resultado rápido del tratamiento, porque un antidepresivo va a dar efecto todavía de 2 a 3 semanas. Una terapia electroconvulsiva, electroshock bien aplicado, aún está dentro del arsenal terapéutico de esquizofrenia. Pero a mediados de los 50 aparecieron los neurolépticos, que se descubrieron por casualidad, porque se estaba investigando un anestésico y se descubre que los pacientes que recibían estos medicamentos producían un estado de tranquilidad, ¿no?, de falta de actividad motora, estaban como paralizados pero despiertos. Entonces, estos descubiertos por casualidad, el primero fue la clorpromacina, y posteriormente ya se elaboraron otros medicamentos utilizando el mismo objetivo terapéutico, y actualmente el más utilizado de esta primera generación de antipsicóticos es el haloperidol, llamados neurolépticos en ese tiempo, que producían como una parálisis de la actividad neuronal. Estos antipsicóticos eran fundamentalmente bloqueadores de todos los receptores de dopamina, de 1, de 2, de 3 y de 4, bloqueaban todos los receptores, ¿no? Entonces, pero también tenían otros efectos, también bloqueaban receptores de adrenalina, receptores de acetilcolina, de histamina, es decir, tenían una actividad muy, entre comillas, sucia, ¿no? Eran antipsicóticos o fármacos que actuaban a muchos niveles. ¿Esto qué producía? Por ejemplo, de que al bloquear D2, D3 y D4 mejoraban los síntomas negativos, porque estos son fundamentalmente, perdón, los síntomas positivos, porque son fundamentalmente receptores que están a nivel subcortical. Mejoraban las alucinaciones, las ideas delirantes, mejoraban los cuadros de agitación, pero también bloquean D1, que son receptores que están a nivel prefrontal y que más bien necesitamos activarlos. Entonces, esto producía mayores síntomas negativos, como que acentuaba la hipobulia, acentuaba la hipoactividad. Y por otro lado, al bloquear también receptores D2 y D3 y D4 a nivel subcortical, bloqueaban los receptores también a nivel del sistema dopaminérgico túbero-infundibular, ¿no?, y a nivel del sistema piramidal. Entonces, quería producir síntomas extrapiramidales, un parkinsonismo secundario y un síndrome, ¿no?, de galactorrea-menorrea, porque bloqueara la dopamina a nivel túbero-infundibular y entonces se producía una mayor actividad de prolactina. Ese es el gran problema de los neurolépticos o antipsicóticos de primera generación. El término neuroléptico ya está obsoleto, ya no se usa. Estamos utilizando los términos de antipsicóticos de primera generación. Y después aparecen en la década de los 90 antipsicóticos atípicos o de segunda generación. ¿Por qué atípicos? Porque a diferencia de los de primera generación, no producían efectos extrapiramidales marcados, ni tampoco efectos sobre la prolactina. Eran mucho más selectivos de los receptores D2, perdón, los receptores D3 y D4. Tenemos allá clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina, aripiprazol y ciprasidona. Clozapina fue el primero que se descubrió en la década de los 70, pero no se usó por muchos años porque producía una disminución de la producción de glóbulos blancos. Entonces producía entre 2 a 3%. Era una cifra alta, fue retirada del mercado
y fue ya vuelta a considerar en la década del 90, pero con una serie de precauciones. Por ejemplo, tomar un control de sangre semanal a la persona que toma clozapina durante los primeros 6 meses de tratamiento, y solamente utilizada cuando ya han habido 2 ciclos de utilización de otro antipsicótico que no han dado resultado. Por ejemplo, había utilizado ya durante unos 2 a 3 meses risperidona y no da resultado, y utilizamos durante otros 2 a 3 meses olanzapina y no da resultado. En este caso consideramos un caso refractario y solamente ahí se usa la clozapina. Estos medicamentos son más antagonistas de toda la familia de 3 y de 4. Tienen una acción antiserotoninérgica, también 5-HT2. Vimos que la serotonina a nivel prefrontal podía más bien producir síntomas negativos, porque estaría produciendo una menor actividad de dopamina. Estos atípicos bloquean este receptor 5-HT2A y entonces pueden liberar un poco de dopamina a nivel prefrontal. No mucho, pero algo. Entonces esto también produciría aparentemente una actividad un poco mejor para para producir una mejoría de los síntomas negativos. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestro cuadrito, vamos a ver que la vía mesocortical, antagonismo D1, no es bueno, ¿no? Por eso los típicos o los de primera generación podríamos ver a pacientes que estaban con mayor hipobulia, mayor falta de energía, menor actividad. A nivel de mesolímbica, sí, porque bloquea un receptor D2 y la familia D2 implica también D3 y D4. Pues aquí mejora los síntomas positivos, pero sí utilizamos los antipsicóticos de primera generación que antagonizan receptores también a nivel tubero infundibular. Vamos a producir también un cuadro de síndrome de galactorrea-amenorrea. Nuestros pacientes que tenían, pues, pacientes mujeres especialmente, tenían síndrome de galactorrea-amenorrea cuando utilizaban los antipsicóticos de primera generación. Y lo más típico, que también bloquean la vía nigroestriada, y entonces iban a producir también efectos extrapiramidales. Esto, con la aparición de los atípicos, ha disminuido, porque, como hemos dicho, tienen menor actividad sobre receptores, ¿no? A este nivel, especialmente son bloqueadores de los receptores a nivel mesolímbico y no bloquean receptores de uno a nivel mesocortical. Entonces, los de primera generación llamados típicos, mientras que los de segunda generación son llamados atípicos. La característica diferencial es que producen control efectivo de síntomas positivos, los atípicos, a dosis que generalmente no producen síntomas extrapiramidales, o en todo caso producen en menor cantidad. Fue atípico que el primer atípico, sea clozapina, no produjera estos síntomas extrapiramidales, ni tampoco la elevación de prolactina, porque no bloqueaba receptores a ese nivel. Entonces, estos atípicos son mejor tolerados que los típicos. No acentúan síntomas negativos ni cognitivos, producen menos efectos extrapiramidales y menos síndrome de galactorrea-amenorrea, pero, sin embargo, también tienen sus bemoles. ¿Por qué? Porque están vinculados a una mayor ganancia de peso, a un síndrome metabólico. Si bien es cierto, los atípicos producen menos efectos colaterales de tipo extrapiramidal y síndrome de galactorrea-amenorrea, producen mayor problemas en cuanto a la ganancia de peso y mayor riesgo de síndrome metabólico. ¿Okay? Entonces, no todo pues es perfecto, ¿no? Cuando utilizamos un antipsicótico, generalmente utilizamos estos que vemos aquí. La dosis es menor en el primer episodio, pero a largo término pueden ir aumentando las dosis. Haloperidol es el gol estándar, es un antipsicótico de primera generación. Tiene todavía, podríamos decir, el efecto más estudiado en todos los casos de tratamiento con esquizofrenia. No ha sido superado en cuanto a su efecto sobre síntomas positivos especialmente,
pero ha sido superado en cuanto a la posibilidad de evitar efectos colaterales, ¿no? El risperidona es el más usado actualmente después, ¿no?, de los típicos. Cuando aparecen los atípicos, risperidona es el medicamento más utilizado a esta dosis. Olanzapina, quetiapina, amisulprida, cipasidona, aripiprazol y clozapina en último lugar porque se utiliza en casos refractarios, cuando no da resultado. El tratamiento en esquizofrenia, una vez que se ha hecho el diagnóstico del primer episodio, tiene que ser mínimo por 3 años. Unos consideran 5 años, siempre y cuando no aparezca un segundo episodio. Si aparece un segundo episodio, se considera que el tratamiento debe ser permanente, es decir, de manera permanente para toda la vida. A solamente un 20%, como dije, de pacientes mejoran después del primer episodio sin secuelas. La mayoría va a un estado de evolución regular, con recaídas y con una inserción social y laboral regular. Una tercera parte de pacientes no responden al tratamiento, tienen que ser tratados de manera frecuente con cambios de fármacos, especialmente aquellos que han tenido inicios más tempranos. Un porcentaje también de 10 al 15% va al deterioro total y prácticamente progresa su enfermedad de manera que no pueden obtener ningún tipo de reinserción social y están asilados. Tener en cuenta que muchos pacientes no tienen conciencia de enfermedad, entonces frecuentemente interrumpen los tratamientos. En este caso existen formulaciones de depósito, es decir, que no es necesario dar pastillas, sino que se pone una ampolla de depósito que puede tener una duración de un mes, de 30 días. Tenemos haloperidol de depósito, tenemos risperidona de depósito actualmente en el país, son los dos medicamentos que tenemos en el país de depósito. Hay paliperidona, también está en el país, no está en este cuadro, pero especialmente se utiliza en pacientes que no tienen conciencia de enfermedad, que se resisten al tratamiento y que es muy frecuente que entonces no tengan adherencia y que interrumpan los tratamientos con lo negativo que esto significa para la evolución de cada caso. Este es un cuadro de un algoritmo de estabilización. Un primer paso es dar un antipsicótico, ¿no?, que puede ser de segunda generación o de primera generación. Se sigue utilizando el haloperidol siempre y cuando sepamos que ha sido bien tolerado por el paciente y que ha dado buenos resultados. Si no da resultado ese tratamiento entre 4 a 8 semanas, ¿no?, podemos intentar un segundo tratamiento con otro esquema, o si no hay adherencia al tratamiento, dar un tratamiento con medicación de depósito. Si fracasamos en esta línea, pasamos a la tercera línea, que es cuando ya no ha resultado 2 primeros intentos, podemos pasar a un tercer intento con un antipsicótico de segunda generación o iniciar un tratamiento con clozapina al entender que ya este paciente ha pasado por 2 o 3 intentos de tratamiento y no ha dado resultados. ¿Okay? Ahora, es importante, aparte de la terapia farmacológica, las terapias psicológicas y sociales. Sabemos ahora que una terapia individual de corte cognitivo es muy útil para el paciente, especialmente para que adquiera conocimiento sobre su enfermedad, para que adquiera estrategias para controlar sus pensamientos y para que sobre todo adquiera adherencia al tratamiento. ¿Ok? Capacitar en habilidades sociales. Los pacientes con esquizofrenia pierden habilidades sociales, no pueden de repente interactuar adecuadamente, es lo que se llama la falta de cognición social. Esta dificultad en sus áreas prefrontales, que son las que controlan la conducta, les impide tener una mejor capacidad para las actividades interpersonales. Entonces la posibilidad de que tengan también capacitación en habilidades sociales, esto va a favorecer su inserción en el medio. La terapia familiar es fundamental. ¿Por qué? Porque las familias sufren con la presencia de un paciente con esquizofrenia, hay desesperanza, hay desmoralización, hay la previsión de que el paciente prácticamente va a tener un tratamiento de por vida. Entonces hay que educar a la familia, hay que dar una terapia a la familia para que también pueda manejar la situación y para que pueda evitar la falta de adherencia al tratamiento.
Y la rehabilitación, las terapias de rehabilitación, es decir, dar la posibilidad a las personas con esquizofrenia para que se preparen para tener algún trabajo, alguna actividad productiva. Una mínima cantidad de casos de pacientes con esquizofrenia que se recuperan, dije totalmente. Hay un porcentaje que se recupera y puede reinsertarse en algunas actividades. Yo tengo pacientes que, por ejemplo, son profesionales y han podido mantener su actividad profesional o su actividad laboral con su tratamiento a largo plazo. Pero la mayoría generalmente pierde esa capacidad. Entonces hay que entrar en terapias de rehabilitación que les permitan obtener una actividad vocacional, ver una actividad laboral en base a terapias vocacionales que puedan permitir de su reinserción social. La evolución, un curso típico, pues va de una disminución, la fase prodrómica, una disminución del funcionamiento que hemos observado, comienzan los síntomas psicóticos, los síntomas positivos son generalmente los que vemos con mayor frecuencia, pero los síntomas negativos dañan el funcionamiento, ¿no? Después de algún tiempo, vamos a ver que el paciente puede tener algunas secuelas como síntomas positivos o síntomas negativos persistentes. Los que más persisten a largo plazo son los síntomas negativos. Los síntomas positivos se controlan, pero los síntomas negativos son los que persisten y también los síntomas cognitivos y son los que van a impedir una adecuada reinserción del paciente a largo plazo. Por tanto, es importante también las terapias de rehabilitación, como hemos dicho. Los síntomas positivos pueden mejorar con el tratamiento farmacológico, pero los síntomas negativos persistentes son los que interfieren con la reinserción social del paciente. Esto es un cuadro de Lieberman en donde vemos, ¿no?, cómo por años, ¿no?, cómo hay una etapa premórbida, hay una etapa prodrómica donde van apareciendo los síntomas y después generalmente en los primeros años se produce ese deterioro. El deterioro se estabiliza posteriormente, hay un estado crónico y residual en el cual vamos a tener diferentes formas de evolución. Hay personas, como digo, que evolucionan de manera más estable y un porcentaje menor que evoluciona de manera con mal pronóstico, ¿no?, que van a la cronicidad y al deterioro constante. Entonces, resumiendo, tenemos influencias biológicas, genéticas, tenemos influencias epigenéticas y psicosociales que van a modificar o que van a permitir que la persona tenga una vulnerabilidad premórbida. Imagínense ustedes que una persona tenga el factor genético, pero no tenga factores psicosociales. Por ejemplo, los hermanos de estos hermanos monocigóticos de esas personas que presentan esquizofrenia, que no llegan a tener esta eclosión de la enfermedad. Debe haber habido otros factores que han influido para la expresión. Pero aquí existe un rasgo, si existe la vulnerabilidad genética, y este rasgo puede entonces presentarse en la adolescencia ya como un estado, es decir, aparece el síntoma prodrómico, aparecen estos síntomas negativos, esta aparición de estos cuadros de aislamiento, de disminución de funcionamiento, y posteriormente aparece el brote psicótico. Y la evolución posterior puede ser a la remisión, una menor cantidad, 20% generalmente, a un potencial deterioro, personas que pueden evolucionar de manera regular, o a un estado residual en que la persona llega a una situación de estabilidad con persistencia de síntomas especialmente negativos y en donde lo más, podríamos decir, problemático es su poca capacidad de reinsertarse socialmente. ¿Okay? Bien, entonces terminamos la esquizofrenia y pasamos a las enfermedades delirantes. Las enfermedades delirantes es un trastorno en donde solamente hay una única idea. El paciente puede, por ejemplo, pensar que tiene o que su esposa lo engaña. Y es una idea delirante que no tiene ni pies ni cabeza, pero que la persona está convencida de esa y que no pasa de poder evitarla. Mínimo un mes de duración, pero puede durar toda la vida. Hay diferentes tipos de ideas delirantes. Nunca se cumple el criterio A de esquizofrenia, es decir, la persona no tiene los dos síntomas que nos pide el criterio A. Algunas veces se presentan alucinaciones,
pero no son tan importantes. Y están relacionadas con el tema delirante. Por ejemplo, hay personas que tienen ideas delirantes de que están infectados, ¿no? Por un microbio, por un parásito, y pueden tener sensaciones de que el parásito les recorre por la piel. O sea, están generalmente relacionados con la idea delirante, pero lo importante es que no existe mayor evidencia de la presencia de otros síntomas del criterio A. Y aparte del impacto que puede tener esta idea, el funcionamiento del paciente no está muy alterado y el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño, como en esquizofrenia, que hay ideas de control, que les roban el pensamiento, que hablan de ellos por televisión o que les envían ondas negativas a través de las antenas, ¿no? Acá la idea delirante es una idea que podría pasar inclusive como una creencia, pero que el paciente no puede dejar de sentirla, ¿no? Hay muchos temas, ¿no? Erotomaníaco, tiene una paciente, por ejemplo, que creía o estaba convencida que Luis Miguel estaba enamorada de ella, ¿no? Y cada vez que venía Luis Miguel, iba a sus conciertos, le escribía cartas, ¿no? Pero eso era un secreto de ella, ¿no? Era una secretaria que no tenía aparte de eso, una disfuncionalidad, pero tenía esa idea persistente y la mantenía durante toda su vida prácticamente. No aceptaba tratamientos, fue a la consulta porque una vez que estaba con un cuadro muy depresivo, porque no iba a venir Luis Miguel, que había ofrecido hacer un concierto y no venía. Entonces entró en un estado de ansiedad y depresión y por eso fue a la consulta, pero no porque realmente creyera que ya tenía un problema. Hay muchos tipos de ideas delirantes de este tipo, de grandiosidad, personas que creen ser herederas de repente de un rango noble o de una nobleza. Celotípicos, lo más frecuente, muchos de ellas lamentablemente terminan en tragedias. Cuadros persecutorios o somáticos, como hemos dicho, ese paciente que pensaba que estaba infectado, o que pueden presentar la combinación de alguna de esas dos ideas. Generalmente son persistentes, cambian poco con el tratamiento, pueden tener relación con situaciones biográficas significativas, por ejemplo, en personas que son migrantes o que han ido a trabajar a un trabajo diferente, al que pueden pensar que hay algo contra ellos, que la gente habla mal de ellos y que quieren que se vaya del trabajo. Entonces hay este tipo de relaciones biográficas, pero como digo, generalmente esto no pasa de estar encapsulado y no implica una mayor disfuncionalidad. Es poco frecuente, es casi 30 veces menos frecuente que la esquizofrenia, por decir un número aproximado. No representa internamientos frecuentes en psiquiatría, se ve más en mujeres, la edad de vida donde comienza la patología es más avanzada, 40 años en el hombre, hasta 50 años en la mujer. No hay una etiología precisa, también se cree que está relacionada genéticamente con la esquizofrenia, pero no hay una patología precisa, ¿no? Como dijo, el paciente raramente acude para el tratamiento. Si lo hace es por los síntomas emocionales secundarios al delirio. No porque sienta que tiene un delirio, sino porque lo hace cuando algo lo está afectando o lo está angustiando más. Por ejemplo, los pacientes que tienen estas ideas acerca de que tienen una infectación por algún parásito en la piel, van al dermatólogo generalmente. El dermatólogo los manda al psiquiatra y el psiquiatra, bueno, lo ve generalmente como un trastorno delirante orgánico o somático, pero el paciente no acepta estar enfermo y lo que acepta generalmente es un tratamiento para su ansiedad que les produce estos cuadros, ¿no? La respuesta de psicótico es regular cuando el paciente acepta el tratamiento, pero bastante frecuente que haya poca adherencia, dejan el tratamiento a largo plazo. Bien, conclusiones, tenemos entonces que los trastornos psicóticos implican una ruptura de la persona con la realidad. La esquizofrenia constituye el cuadro psicótico más prevalente, ocasionada por un probable trastorno de neurodesarrollo, con alta heredabilidad, como hemos visto, pero también intervienen factores epigenéticos y ambientales. El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno reducen el riesgo de cronicidad y deterioro. El tratamiento principal es el farmacológico, pero son importantes las intervenciones psicosociales, tanto para el paciente
como para su familia. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta siempre eso, paciente con esquizofrenia, tratamiento oportuno y intervención farmacológica, sí, pero también psicosocial. Y con eso terminamos. Listo, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Algunos ya Entonces, se han ido a sus prácticas. Sí. Y sí, no sé si pues, tienen una pregunta. Sí, José Luis. Sí, tengo una pregunta, doctor. Bueno, muchas gracias por su clase. Me ha quedado claro varias cosas que tenía duda. Sin embargo, con respecto a la epilepsia del lóbulo frontal, ¿esta podría confundirse con lo que es la esquizofrenia? Ya, bien. En general, sí, se escucha, ¿no? La epilepsia es uno de los diagnósticos diferenciales en esquizofrenia, especialmente en los cuadros de epilepsia psicomotora, de epilepsia temporal, en la cual la persona puede tener alteraciones a nivel psicomotor, puede presentar episodios que confunden con un episodio psicótico. La diferencia está fundamentalmente en el estado de conciencia que puede presentar el paciente. En esquizofrenia, el paciente en ningún momento tiene una alteración de la conciencia. Es una conciencia lúcida, hay una claridad de conciencia. Y por otro lado, también en el estado de pródromos que presentan los pacientes con esquizofrenia y en la secuela, es decir, los síntomas negativos. ¿Ya? Sí es un diagnóstico diferencial con epilepsia, especialmente con aquellos casos en los cuales hay apariciones tempranas, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que la epilepsia, tanto como la esquizofrenia, tienen generalmente apariciones en edades tempranas, ¿no? Cuadros ya en cuales se compromete eh, los estados cognitivos en momentos más tardíos, es más difícil de hacer el diagnóstico de epilepsia, perdón, de esquizofrenia. Generalmente la esquizofrenia es un diagnóstico temprano. ¿Ok? A ver, acá hay otra Gracias. pregunta. ¿Está recomendado el tratamiento antipsicótico desde la atención primaria antes del diagnóstico de un psiquiatra? Esa pregunta es interesante. Muchas veces en atención primaria se ha hecho protocolos para diagnosticar esquizofrenia, especialmente en los niveles, en lo que podríamos llamar el primer nivel de atención. La reforma en la atención psiquiátrica a nivel mundial establecía la posibilidad de hacer atenciones en el primer nivel de atención, hacer diagnóstico de esquizofrenia y dar tratamiento. Para dar un tratamiento con antipsicóticos hay que hacer un diagnóstico de psicosis en primer lugar, ¿no es cierto? Entonces, si uno va a dar un tratamiento para psicosis, tiene que saber qué psicosis está tratando. Una psicosis aguda, una psicosis o una esquizofrenia. Si todavía no hay criterios de esquizofrenia y tengo una psicosis aguda, o sea, como psicosis aguda, el tratamiento es igual del inicio a dar antipsicóticos. Si ya esa psicosis, haciendo una historia clínica, veo que viene de antes porque hay un pródromos, entonces puedo hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Ahora, si no hay pródromos, ha sido un cuadro agudo, y el diagnóstico, o mejor dicho, el cuadro está durando más de un mes, entonces puedo hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Ahora, depende del grado de posibilidad de manejar el tratamiento en el primer nivel de atención. Las estrategias actuales de la atención en primer nivel de atención incluyen que hay especialistas en el primer nivel de atención. Por ejemplo, en el esquema peruano, en nuestro atención de salud mental a nivel comunitario, existen los centros de salud mental comunitaria, en el primer nivel de atención. Entonces, ante la posibilidad de hacer un diagnóstico de psicosis, el paciente puede ser referido rápidamente a un centro comunitario de salud mental en donde va a tener atención psiquiátrica y psicológica. Porque aparte del tratamiento con antipsicóticos, que sí es importante hacerlo en el primer nivel de atención, también es importante hacer la rehabilitación, hacer la hacer la inserción del paciente en un tratamiento de rehabilitación psicosocial. ¿Ok? Sí, doctor. Tenemos una pregunta también de Leslie. ¿Sí? Buenos días, doctor. Dentro de los diagnósticos de los criterios diagnósticos para esquizofrenia se menciona delusiones, pero es posible de que alguien que
tenga esquizofrenia solamente presente una delusión en específico, y esto haría que se parezca un poco a los trastornos delirantes. Así es, buena pregunta, Leslie. Para hacer diagnóstico de esquizofrenia necesitamos dos criterios, dos síntomas de criterio A. Entonces no solamente delusiones, ¿no? Sino también necesitamos que haya alucinaciones o que haya una alteración, ¿no? A nivel del lenguaje o a nivel psicomotor o a nivel de síntomas negativos. Y los dos criterios con esquizofrenia tienen que ser, aparte de delusiones, tiene que haber alucinaciones o tiene que haber alguna actividad, ¿no? A nivel del lenguaje. Entonces, ese es el diagnóstico diferencial con un trastorno delirante o un trastorno de ideas delusivas, en donde solamente hay una idea delirante. Es un diagnóstico diferencial, sí. No es fácil muchas veces, ¿ah? Muchas veces el paciente presenta también algún tipo de alucinaciones no prominentes, ¿no? Como dice el criterio de trastorno delirante, pero que está asociado a la idea principal. Pero sí, es un diagnóstico diferencial y por eso hay que hacer también una buena historia clínica en donde identifiquemos que hay un cuadro prodrómico o que hay síntomas negativos o que estos síntomas se presentan en mayor número de esta única delusión. ¿Ok? Sí, gracias. Muy bien. Listo, doctor, eso sería todo por hoy. Muchas Muy bien. gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buena mañana.